El gabinete de curiosidades y fenómenos, siempre presente, aunque con menos énfasis que en siglos anteriores. Aquí se exhibían a la mujer barbuda, el hombre forzudo, y rarezas como artefactos antiguos y, por supuesto, autómatas. Y fue en este gabinete de curiosidades de la gran feria de los hermanos Mendizábal donde Sibila, con su cicatriz en la mejilla de porcelana y su vestido aún raído por el tiempo, encontró su lugar. Habían pasado casi 140 años desde su creación en París, pero la figura se encontraba en perfectas condiciones mecánicas, un testimonio de la maestría de Etienne Lavinch. Su apariencia no había cambiado, excepto por el corte en la mejilla. El cristal de su escaparate había sido reparado muchas veces, pero la herida en su rostro era permanente, un recordatorio silente del día en que su risa se había alzado sobre el lamento de un corazón roto. Durante décadas, Sibila fue una atracción especial. En cada ciudad mexicana desde Guadalajara hasta Oaxaca, y luego en cada parada a lo largo de Centroamérica en las plazas de Guatemala, Honduras, Costa Rica, y descendiendo por toda Sudamérica a través de las pampas argentinas, los picos andinos de Chile, las selvas amazónicas de Brasil, y finalmente, en las estepas de la Patagonia, su presencia era un punto fijo en el vertiginoso mundo del circo. La gente seguía acudiendo a ella, buscando respuestas, y ella seguía dándolas, ahora con una sutileza y un poder forjados en siglos de observación humana. El ocaso del circo y el último viaje. Sin embargo, a medida que el siglo XX avanzaba, la magia del circo itinerante comenzó a menguar. Las nuevas tecnologías, la televisión, el cine, los medios de comunicación ofrecían espectáculos más accesibles y modernos. Los viajes en tren y camión se volvieron más costosos, las regulaciones sobre los animales más estrictas, y la curiosidad del público se desvió hacia otras formas de entretenimiento. Los grandes circos, antaño imperios ambulantes, empezaron a reducir sus atracciones, a acortar sus rutas, y muchos desaparecieron. La gran feria de los hermanos Mendizábal no fue la excepción. Lo que una vez fue un convoy de trenes y docenas de camiones, se redujo a unos pocos vehículos maltrechos. Las grandes carpas dieron paso a locales más pequeños, o directamente a actuaciones al aire libre. La sección de animales se redujo drásticamente. El gabinete de curiosidades, antaño el orgullo de la feria, se convirtió en un almacén de viejas glorias, arrinconado y cada vez menos visitado. Sibila, la adivinadora, la pieza que había sobrevivido a siglos y continentes, se vio relegada a un rincón oscuro del menguante circo. Su escaparate, con el cristal de reemplazo y la eterna cicatriz en la mejilla, permanecía como un testigo mudo de una era que se desvanecía. Ella, que había sido forjada por la desesperación de un creador y alimentada por el miedo de miles, ahora se enfrentaba al olvido, esperando su destino final en un mundo que ya no valoraba sus antiguos misterios. Capítulo 5. El ocaso en Caracas 2025. El final de la gran feria de los hermanos Mendizábal no llegó con un rugido de león ni el aplauso estruendoso de la multitud, sino con el lastimoso gemido de un motor de camión viejo y el olor a desesperación. Tras décadas de recorrer el continente, la mermada caravana del circo, con sus carpas descoloridas y sus animales cansados, hizo su última parada en Caracas, Venezuela. Se instalaron en un terreno baldío en la urbanización La Urbina, un espacio polvoriento que alguna vez había albergado sueños más grandes, ahora un símbolo perfecto de su propio declive. Las funciones eran esporádicas, la afluencia de público, escasa. La magia se había disuelto, no solo por el avance de los tiempos, sino por una sombra persistente que se había adherido al circo, la de Sibila. La adivinadora, con su cicatriz permanente, continuaba siendo una atracción, su reputación se había extendido por los circuitos de ferias, aunque ahora era más una leyenda susurrada que una maravilla promocionada. Se hablaba de ella como la muñeca que ve lo que nadie quiere ver, la que cobra su precio en las sombras. El peso de las deudas asfixiaba a los hermanos Mendizábal. Los camiones requerían reparaciones constantes, los animales exigían alimento, y los pocos artistas restantes pedían sus salarios. Gabriel Mendizábal, el último de los hermanos que aún mantenía la ilusión, cargaba con el fardo de una tragedia reciente y personal. Su hermano y socio, Armando, había sido encontrado muerto una madrugada, en el rincón más oscuro del gabinete de curiosidades, justo a los pies del escaparate de Sibila. La autopsia habló de un infarto fulminante, un corazón que simplemente había dejado de latir. Gabriel Mendizábal no volvió esa noche como un hombre. Volvió como un resto. El tequila le quemaba la garganta, pero ya no le hacía efecto. Había cruzado ese umbral en el que el alcohol deja de anestesiar y empieza a desnudar.
Caminaba torcido entre los restos del circo, ahora silencioso, irreconocible. Las lonas caídas, las jaulas vacías, el olor a serrín húmedo y abandono. Aquello ya no era su imperio. Era su ruina. Empujó la puerta del gabinete de curiosidades sin encender la luz. No hacía falta. Conocía cada rincón. Cada sombra. Cada objeto. Y, sobre todo, a ella. La vitrina estaba allí, al fondo, intacta, como si nada hubiera ocurrido. Como si el tiempo no tuviera jurisdicción sobre aquel rincón maldito. Gabriel avanzó tambaleándose. Tú, murmuró, con la voz rota. Tú sabes. Se detuvo frente al cristal. Su reflejo apareció superpuesto al rostro de la muñeca, un hombre destruido, ojos hinchados, barba descuidada, y detrás, la serenidad perfecta de Sibila. Demasiado perfecta. Fuiste tú. Susurró, acercando la cara al vidrio empañado. ¿También a Armando? Un silencio espeso. Algo vibraba en él. Algo que no se oía, pero se sentía. Gabriel apoyó la frente contra la vitrina. Y entonces ocurrió. Primero fue un leve crujido y luego, un sonido. Un hilo fino, casi imperceptible, como el aire escapando por una grieta. Y después, la risa. No era un sonido humano ni mecánico. Una risa sin garganta, sin pecho, sin origen claro, pero creciente. Gabriel se separó bruscamente, los ojos desorbitados. No, jadeó. No. La muñeca no se había movido, pero su boca estaba abierta. La risa aumentó, le llenaba los oídos. Le recorría el cráneo. Se le metía por los ojos, por la nariz, por la memoria. Fragmentos de imágenes y recuerdos que no eran suyos. Voces antiguas. Promesas rotas. Pactos olvidados. Todo comprimido en ese sonido imposible. Gabriel retrocedió, tropezando con una caja, cayendo de espaldas. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Y la risa seguía, más cerca. Se llevó las manos al pecho, el dolor llegó como un martillo. Seco. Brutal, y la muñeca lo observaba inmóvil, perfecta y eterna. Gabriel sintió que algo se le rompía por dentro. No solo el corazón. Algo más profundo. Algo que lo sostenía. Gabriel quedó inmóvil en el suelo, con los ojos abiertos, clavados en la vitrina. En su rostro no había dolor sino terror. Un terror puro, definitivo, congelado en el último segundo de conciencia. Como si hubiera visto algo que ningún ser humano debería ver. A la mañana siguiente, lo encontraron allí, a los pies de Sibila. Exactamente igual que a su hermano. La autopsia fue clara, infarto fulminante. El glorioso circo Mendizábal, un imperio de fantasía, tuvo que declararse en bancarrota ante las autoridades venezolanas. El procedimiento de quiebra y remate. La declaración de bancarrota fue un proceso frío y deshumanizador, el fin formal de un sueño. Una vez que Gabriel Mendizábal presentó la solicitud de quiebra, se inició un procedimiento legal reglado de la siguiente manera. Declaración de concurso de acreedores. Las autoridades judiciales, un tribunal de comercio mercantil, la admitieron la solicitud de bancarrota. Esto significaba que el circo no podía pagar sus deudas y necesitaba una intervención legal. Nombramiento de síndico o administrador concursal. Inmediatamente, se designó un síndico o administrador concursal, una figura legal cuya función era tomar control de todos los bienes, activos y documentos del circo. Su tarea era evaluar la situación financiera, identificar a todos los acreedores, bancos, proveedores, empleados, etc., y buscar la mejor manera de satisfacer sus deudas. Inventario y tasación de bienes. El síndico procedió a realizar un inventario exhaustivo de absolutamente todo lo que poseía el circo, las carpas, los camiones, los animales, el vestuario, los equipos de sonido, los instrumentos musicales, las atracciones del gabinete de curiosidades, incluida Sibila, y cualquier otro bien. Cada objeto fue tasado para determinar su valor de mercado. Remate judicial, subasta. Dado que la empresa no podía recuperarse, la única opción viable para pagar a los acreedores era la liquidación de los bienes. Se anunció públicamente un remate judicial,
una subasta pública de todos los activos del circo. El objetivo era vender los bienes al mejor postor para obtener la mayor cantidad de dinero posible y repartirlo entre los acreedores de acuerdo con un orden de prioridad legal. Se fijó una fecha, se publicaron edictos en periódicos y boletines judiciales, y la gente interesada acudió a pujar. El día del remate, el terreno de la Urbina se llenó de curiosos, comerciantes de chatarra, coleccionistas y, por supuesto, representantes de los acreedores. Los camiones fueron vendidos por piezas, los animales, a granjas o a zoológicos locales o refugios, el vestuario fue rematado por lotes a empresas de teatro y televisoras comerciales. Fue un espectáculo triste, la desintegración de lo que una vez fue grandeza. Gabriel Mendizábal observaba desde lejos, con el corazón encogido, mientras su legado se desvanecía en manos de extraños. Cuando llegó el turno de las piezas del gabinete de curiosidades, la mayoría se vendió por valores insignificantes. La vitrina de Sibila, con su cristal reparado y la visible cicatriz en la mejilla, fue pujada por un par de coleccionistas excéntricos, pero su historial de mala suerte y su aspecto algo decrépito ahuyentaron a los postores serios. No era una pieza de gran valor para la mayoría. Nadie la quería de verdad. Al final del remate, tras la venta de todos los activos que interesaban, Sibila y algunos otros objetos sobrantes, trastos viejos, partes rotas de maquinaria, jaulas vacías, quedaron olvidados. El dinero recaudado apenas cubrió una fracción de las deudas. El síndico, sin más interés en esas piezas sin valor monetario, las declaró sin disposición y las dejó en el mismo rincón del terreno, esperando que la autoridad municipal se hiciera cargo de ellas como escombros. El viento soplaba sobre el polvo del terreno. El sol quemaba. Los últimos camiones de los compradores se alejaron, dejando atrás un silencio pesado. Sibila, la antigua profetisa, la reliquia de una magia olvidada, yace arrinconada, entre los despojos de un circo que había muerto. Era solo cuestión de tiempo antes de que los niños del barrio, curiosos y sin permiso, descubrieran el terreno abandonado y se atrevieran a explorar sus restos. Y allí, en la oscuridad, entre los olvidados, ella esperaba. Capítulo 6. El tesoro olvidado. El sol se hundía tras los cerros de Caracas, tiñendo el cielo de naranjas y violetas sobre el barrio de la Urbina. La tarde del remate judicial había dejado el terreno del circo Mendizábal como un campo de batalla silencioso, un esqueleto de sueños rotos. Entre los restos dispersos de lonas sucias, maderos quebrados y jaulas vacías, aguardaban los sobrantes, aquellos objetos sin valor para los postores, dejados a merced de la autoridad municipal. Pero esa noche, no serían las autoridades las primeras en hurgar entre los despojos. Un grupo de 4 sombras adolescentes se movía sigilosamente por la verja oxidada que delimitaba el perímetro. Roberto, a la cabeza, un chico espigado con una curiosidad insaciable, sentía la adrenalina correr por sus venas. Detrás de él, Miguel, el más alto y cauto, avanzaba con recelo. Sofía, la única chica del grupo, de cabello corto y risa fácil, contenía el aliento, y los gemelos Carlos y Daniel, casi idénticos en su descaro, se daban codazos, ansiosos por el botín. Seguro que no hay nadie, Roberto, susurró Miguel, la voz apenas un hilo. Ni un alma, respondió Roberto, sonriendo en la penumbra. Los últimos camiones se fueron hace horas. Esto es nuestro. El objetivo principal de la expedición eran unas máscaras de payaso, de un viejo juego de feria donde los visitantes lanzaban bolas para ganar premios. Nada más sencillo, solía anunciar el pregonero del circo. Para los jóvenes, eran trofeos de un mundo que se desvanecía. Se adentraron en el laberinto de escombros. El silencio era denso, solo roto por el crujido de sus zapatillas sobre la grava y los restos. Sofía encontró primero las máscaras, apiladas cerca de lo que parecía haber sido la taquilla. Aquí están. Horribles, pero divertidas, exclamó, sujetando una con los ojos huecos y la boca pintada en una mueca de alegría forzada. Los gemelos las recogieron con entusiasmo, probándoselas y haciendo muecas en la oscuridad. Mientras sus amigos se deleitaban con las máscaras y otros cachivaches, un par de argollas de malabarista, una trompeta abollada, Roberto se sintió inexplicablemente atraído hacia un rincón más oscuro, donde la lona de una vieja carpa se había desplomado, formando una pequeña caverna. Un vago instinto, una corazonada que no supo explicar, lo empujó hacia allí. ¿Qué buscas, Roberto? ¿Un elefante de bolsillo?, bromeó Daniel desde la distancia. Roberto ignoró el comentario.
Con la linterna de su móvil temblándole en la mano, apartó la lona. El haz de luz cayó sobre una urna de madera oscura, con el cristal frontal astillado, que apenas se mantenía en pie gracias a un par de clavos torcidos. Quizá fueran los golpes de frustración de clientes a quienes les reveló una mala fortuna, puñetazos rabiosos, patadas propinadas en la penumbra de alguna feria, los que dejaron cicatrices en la caja. —¿Qué es eso, Roberto? —preguntó Sofía, acercándose con Miguel y los gemelos. —Una muñeca. Una adivinadora mecánica, creo —dijo Roberto, su voz teñida de asombro. —¡Qué cosa más fea! —exclamó Carlos, arrugando la nariz. Parece sacada de una película de terror. Déjala ahí, seguro que trae mala suerte. Daniel se encogió de hombros. Sí, ¿para qué la quieres? No funciona. Es solo un trasto. Pero Roberto no los escuchaba. Sus ojos no se despegaban de la figura inerte, de esa hendidura en la mejilla que parecía una mueca eterna. Una extraña fascinación lo invadía. La idea de dejarla allí, abandonada a su suerte, le resultaba imposible. Había algo en ella, un aura de misterio, de una historia que gritaba por ser contada. No, me la llevo, decidió Roberto, su voz firme. Es genial, es antigua. Seguro que puedo hacerla funcionar. Miguel y Sofía intercambiaron miradas de incredulidad, pero conocían la tozudez de Roberto. Con la ayuda de Miguel, que suspiró resignado, Roberto forcejeó para arrastrar la pesada vitrina fuera del rincón y la sacó del terreno. Sus amigos recogieron sus máscaras y objetos sin hacer más preguntas, mientras Roberto luchaba con el peso de su nuevo tesoro. Llegaron a la casa de Roberto bajo el manto de la noche. Era una quinta grande, imponente, situada en una esquina, con dos plantas que se alzaban sobre un terreno extenso de 800 metros cuadrados, enmarcada por un viejo muro de ladrillo. El lugar parecía suspendido en el tiempo, un contraste con los edificios modernos que lo rodeaban. Detrás de la casa principal, un garaje techado con puertas enrollables se extendía, no utilizado para vehículos, sino como un vasto trastero atestado de objetos olvidados, la memoria silenciosa de generaciones. Con el último aliento, Roberto y Miguel empujaron la vitrina hacia el interior del garaje. El aire denso y rancio del lugar los envolvió. Entre bicicletas viejas, cajas de herramientas oxidadas y un televisor roto, la urna de la adivinadora encontró su nuevo y temporal descanso. La manta raída que la cubría antes, se deslizó al moverla. Roberto cerró las puertas enrollables del garaje con un ruido metálico que resonó en la oscuridad. Sus amigos se despidieron con la promesa de volver al día siguiente para ver si la cosa fea funcionaba. Y allí, en el fondo del garaje, bajo la luz fantasmal que se filtraba por las rendijas del techo, Sibila aguardaba. Roberto la miró por última vez antes de irse. La cara de porcelana, con su cicatriz, parecía casi sonreír en la penumbra. El garaje olía a polvo y a humedad rancia. Roberto salió y cerró la puerta con cuidado, como si temiera que su madre lo escuchara. Al bajar la puerta enrollable escuchó un ruido mecánico y creyó oír su nombre en la penumbra. Entonces corrió. Capítulo 7. La fiebre del oráculo. El garaje olía a polvo y humedad rancia, pero para Roberto, se había convertido en su santuario, un laboratorio oscuro donde el misterio cobraba vida. Tras el escalofriante Roberto de la primera noche, la fascinación lo devoraba. Habló con su amigo Miguel, el aficionado a la relojería, un chico de dedos ágiles y mente metódica que, a pesar de su inicial recelo, no pudo resistir el enigma. Juntos, se enfrascaron en una disección cuidadosa de la base de la adivinadora. Desmontaron la cubierta de madera, revelando un universo de latón pulido y engranajes minúsculos. Con cepillos finos y aceite especial, limpiaron y lubricaron cada rueda dentada, cada resorte oxidado, cada barra de conexión. El chirrido inicial se suavizó, reemplazado por un susurro mecánico más armonioso. Roberto sentía la excitación punzante de un arqueólogo desenterrando un artefacto imposible. Sin embargo, había un límite que no podían cruzar. En el corazón mismo de la estructura, oculto bajo una capa de mecanismos interconectados, se encontraba el contenedor de lata en forma de corazón. De él emanaba una onda de calor sutil pero constante, una energía inexplicable que parecía la fuente de todo. Era de allí de donde surgía la fuerza que insuflaba los fuelles, enviando los chorros de aire al trenzado de cuerdas en la garganta de Sibila, como una arpa silenciosa que esperaba ser tocada. Por más que lo intentaron,
El contenedor resistió sus esfuerzos, era inexpugnable, casi prohibido. Cada vez que sus dedos se acercaban demasiado, una punzada eléctrica, un calor intenso, los obligaba a retirarse. Era la esencia misma del poder de Sibila, blindado contra el mundo exterior. Una vez reparada, o más bien, una vez que el camino para su influencia fue despejado, comenzaron los juegos inocentes. Primero, pequeñas apuestas. Sibila, ¿sacaré buena nota en el examen de matemáticas?, susurraba Roberto. Al día siguiente, una extraña intuición lo guiaba a las respuestas correctas. Luego, ¿aparecerá mi gorra favorita que perdí? Y sí, la gorra aparecía, en el lugar más inverosímil. Estos pequeños milagros generaron un asombro electrizante entre los amigos. La incredulidad se transformó en reverencia, y luego, en una dependencia peligrosa. Las apuestas crecieron, desde tareas escolares, resultados de la liga de béisbol, fútbol y básquetbol hasta pequeños hallazgos de objetos perdidos. La muñeca, en su silencio inquietante, parecía guiar sus destinos con una precisión escalofriante. Los padres de Roberto, al principio, se mostraron permisivos con su juguete viejo. Dejémoslo con sus cosas, al menos está en casa y no en la calle, decía su madre, quien estaba encantada con su anillo de bodas en su anular luego de 15 años de extravío. Los objetos que desaparecían y reaparecían, los ruidos extraños en la casa o el comportamiento algo más secreto de los niños, eran atribuidos a la adolescencia, al estrés del colegio o simplemente a la suciedad del trastero. Se negaban a creer en algo sobrenatural, sus mentes ancladas en lo tangible. Pero la divergencia no tardó en escalar. Roberto, con la extraña suerte que Sibila parecía dictarle, empezó a acumular pequeñas sumas de dinero, ganando en juegos de azar aparentemente inocentes entre amigos o encontrando billetes que nadie reclamaba en los lugares más inverosímiles. El dinero, sin embargo, era solo un síntoma, no la enfermedad. Era el poder lo que lo embriagaba, la sensación de manipular su entorno, de doblar la realidad a su antojo. Sus ojos, antes llenos de la inocente curiosidad de un niño, adquirieron un brillo febril, una chispa de arrogancia que lo volvía distante, inalcanzable. La verdadera prueba, y la primera muestra de la escalofriante precisión de Sibila, llegó durante la final del campeonato de béisbol de la liga local. El estadio estaba abarrotado, el aire vibraba con la tensión de las barras y el olor a maní salado. Roberto, sentado junto a Miguel en las gradas, sentía el pulso acelerado. Había escuchado el susurro mental de Sibila la noche anterior, una serie de números y jugadas improbables. Apuesta por los tiburones, le había dicho la voz sin voz de la muñeca en su cabeza, y que su cuarto bate conectará un gran slam en la octava entrada, con 2 outs. Miguel rió cuando Roberto le confió su predicción. ¿Estás loco? Los Leones van ganando por 3 carreras, y el cuarto bate de los tiburones ha estado fatal hoy. Es una locura. Pero Roberto, con esa nueva e inquietante seguridad, se acercó a uno de los apostadores informales que pululaban por las gradas, un tipo con gafas oscuras y una pila de billetes en la mano. Puso una cantidad considerable, casi todos sus ahorros y lo ganado en las últimas semanas. La mirada del apostador fue de incredulidad, pero aceptó el dinero con una sonrisa condescendiente, creyendo que el muchacho era un ingenuo. El partido transcurrió con la tensión habitual, y los Leones mantenían su ventaja. Al llegar a la octava entrada, los tiburones estaban contra las cuerdas, con 2 outs y las bases llenas. El cuarto bate subió al plato, su promedio de bateo ese día era desastroso. El público rugía, esperando el final. Pero entonces, como si un guión invisible se estuviera desarrollando, el bateador hizo contacto. La pelota voló, una estela blanca contra el cielo crepuscular, superando la valla del jardín central. Un gran slam. Las gradas de los tiburones estallaron en un delirio, y Roberto se puso de pie, un escalofrío helado y triunfante recorriéndole la espina dorsal. El apostador, con la mandíbula caída, tuvo que pagar. La pila de dinero que ahora tenía Roberto en sus manos era mucho más que una pequeña suma. Era una fortuna para un muchacho de su edad. El poder de Sibila ya no era un juego de niños, era una fuerza palpable, capaz de doblar la realidad a su voluntad. Y Roberto, con sus ojos ahora brillando con esa luz febril, se sentía el amo del universo, el único canal de una inteligencia que prometía concederle todo. El precio de esa omnipotencia, sin embargo, aún estaba por revelarse. Miguel, el amigo relojero, fue el primero en detectarlo. Sus manos,
que antes se movían con la misma meticulosidad en los engranajes que en los circuitos eléctricos de Sibila, ahora sentían una frialdad proveniente del contenedor en forma de corazón. Un escalofrío que no era de metal o aire. Observó la cicatriz en la mejilla de la adivinadora, la risa muda que Roberto no veía, y la oscuridad creciente en los ojos de su amigo. Roberto, creo que deberíamos dejar esa muñeca, dijo una tarde, su voz tensa. No es normal. No es buena. No me gusta. Roberto lo despidió con una risa condescendiente. No seas tonto, Miguel. Es solo un juego. Y ganamos. La verdad sea dicha, a ninguno de sus amigos le agradaba la muñeca, y sobre todo luego de ver las películas de Chucky, Annabella y otras sobre muñecos poseídos, así que, uno a uno, sus amigos lo abandonaron. Sofía inventó excusas sobre tareas escolares y obligaciones familiares. Los gemelos Carlos y Daniel, antes inseparables de la aventura, comenzaron a evitarlo, sus risas ya no resonaban en el garaje. Sentían la frialdad que irradiaba Sibila, la opresión que traía, y la creciente oscuridad que envolvía a Roberto. La atmósfera en el garaje se había vuelto densa, cargada de una presencia que no era de madera ni porcelana. Habían detectado la malignidad, la sombra detrás de los aciertos, y se alejaron poco a poco, dejando a Roberto solo con su oráculo. El tiempo pasó, los años se desdibujaron. Roberto, ahora mayor de edad y convertido en un ser solitario, ya no se conformaba con pequeños juegos. La fiebre del dinero y el control lo llevó a conocer y visitar casas clandestinas de apuestas. La mirada de Sibila lo guiaba, susurrando números ganadores, resultados de carreras, movimientos de cartas. Roberto se hizo un nombre, un apostador con una suerte infalible que desconcertaba a todos. Pero la situación se complicaba. A la mafia del juego no le gusta perder. Las miradas en las mesas de póker se enfriaron. Las palabras sobraban. A Roberto lo dejaban jugar. Nadie preguntaba por su edad. Eso, en sí mismo, ya era una respuesta. Su racha no parecía fortuna, sino señal. Algo que no debía tocarse. Algunos empezaron a mirarlo como se mira a un emisario, no por lo que es, sino por lo que representa. Corría la idea, nunca dicha en voz alta, de que alguien lo respaldaba. Alguien mayor. Invisible. De esos que no necesitan mostrarse para hacerse sentir. Un capo sin nombre. Un hombre que prefería el anonimato, y los intermediarios. La primera advertencia fue simple, el coche, con una ventanilla rota. La segunda, más clara, una navaja clavada en la puerta del garaje. Después de eso, ya no hubo dudas. En aquel mundo, la suerte no existe. Solo las cuentas pendientes. La relación de Roberto con Sibila ya no era un juego, sino una obsesión que lo consumía. Y no le permitía relacionarse con los demás. Pasaba largas tardes dialogando con ella en la penumbra del garaje, su voz llenando el silencio, explicando sus problemas, sus miedos, sus deseos. La muñeca no hablaba, solo se escuchaba la voz de él, el monólogo febril de un hombre que se aferraba a un ser inanimado para mantener el control de una vida que se le escapaba. La sonrisa en la mejilla rota de Sibila parecía crecer con cada palabra de Roberto, con cada moneda que ganaba, con cada amenaza que recibía. Él había insuflado su obsesión en ella, o quizás, ella ya había insuflado la suya en él, transformándolo en un títere en su propio y macabro juego. El terror, silencioso y calculador, apenas comenzaba a mostrar su verdadero rostro. Capítulo 8. La semilla del caos. El golpe fue rápido, brutal, y dejó a Roberto con un sabor metálico en la boca y la oscuridad pegada a los párpados. Salía de la trastienda de la Casa de las Horas, un garito clandestino en algún callejón olvidado, donde las apuestas se hacían en un susurro y el aire se cortaba con el humo de los cigarrillos. Había ganado de nuevo, y la pila de billetes en su bolsillo se sentía pesada, casi obscena. Pero la victoria tenía un precio. No vio venir a la pandilla, solo sintió las sombras abalanzándose sobre él desde los recovecos de la noche. Eran 4, caras desfiguradas por la adicción al juego y a lo que se metían en las venas, los ojos inyectados en sangre, brillando con una mezcla de envidia y furia. Habían estado perdiendo, noche tras noche, contra la suerte inquebrantable de Roberto, y la paciencia de su jefe, Gino, il capo di tutti capi, un hombre para quien las pérdidas, por insignificantes que fueran, eran una afrenta personal. Gino, al fin y al cabo,
no era de los que toleraban la mala racha de sus hombres cuando había un sospechoso común. Lo arrastraron a un callejón sin salida, una trampa perfecta entre muros mohosos y cubos de basura. Los puños llovieron sobre él sin piedad, huesos crujiendo, la cabeza rebotando contra el cemento. No había súplicas ni gritos. Solo el silencio de una paliza coreografiada, la furia contenida liberándose en cada impacto. Roberto intentó aferrarse a la conciencia, a la imagen de Sibila, a la extraña fuerza que le había prometido control. Pero el dolor era demasiado grande, y la oscuridad lo devoró, dejándolo inconsciente en un charco de su propia sangre. Cuando Roberto despertó, lo hizo entre sábanas limpias y el olor antiséptico. Su cuerpo era un mapa de dolor, costillas fracturadas, el rostro hinchado, la mandíbula dolorida. Sus padres, con rostros demacrados y ojos que reflejaban una mezcla de alivio y exasperación, aprovecharon la oportunidad. Lo mantuvieron confinado en casa, bajo llave, como si la propia Quinta Grande y con 800 metros de terreno se hubiera convertido en una cárcel. Un psicólogo de renombre, de barba pulcra y voz tranquilizadora, visitó a Roberto durante días, intentando desentrañar la adicción al juego y los delirios de grandeza. Luego llegó un sacerdote jesuita, de mirada penetrante y crucifijo al cuello, para ofrecer consuelo espiritual y, quizás, exorcizar la influencia demoníaca que, según los rumores del barrio, se había posado sobre el muchacho. Pero ambos, el hombre de ciencia y el hombre de fe, salieron con las tablas en la cabeza, confundidos, sus teorías impotentes ante la densidad del mal que percibían en la casa, y sobre todo, en la mirada vacía y desafiante de Roberto cuando se le mencionaba a Sibila. Sus palabras se estrellaban contra un muro invisible que la muñeca había construido alrededor de él. Mientras Roberto yacía inmóvil, prisionero de sus fracturas y de los potentes analgésicos que lo mantenían en un estado de duermevela constante, sentía su presencia. Todas las noches, entre la neblina de los fármacos, Sibila lo visitaba. No era una alucinación inducida por la fiebre o el dolor, aunque su madre, al encontrarlo a veces susurrando incoherencias en la oscuridad, lo atribuyera a eso. La muñeca se manifestaba, una sombra imperceptible que se deslizaba desde el garaje hasta su habitación, el sutil crujido de sus engranajes, el aire frío que se colaba bajo la puerta. Y luego, el susurro en su mente, no una voz audible, sino un pensamiento implantado, una promesa de venganza, una lista de nombres. El padre de Roberto, un hombre de negocios práctico, de esos que confían únicamente en lo tangible y desprecian cualquier atisbo de superstición, había llegado a su límite. Apenas unos días atrás, le habría parecido ridículo siquiera plantearse una explicación fuera de la lógica. Pero lo que ocurría en su propia casa escapaba a toda razón. El cambio en su hijo era innegable. No era solo su comportamiento. Era algo más profundo, más inquietante. La forma en que hablaba, el tono grave que a veces adoptaba sin motivo, esa mirada fija que parecía atravesarlo todo, y, sobre todo, aquella arrogancia repentina, impropia, casi ajena. Como si alguien más habitara en él. Como si Roberto ya no estuviera del todo solo en su propio cuerpo. Definitivamente, no era él mismo. La casa, antes un refugio ordenado y previsible, se había transformado en un espacio denso, cargado de una ansiedad que se adhería a las paredes. Su esposa vivía al borde de un colapso nervioso, incapaz de conciliar el sueño, sobresaltándose ante cualquier ruido. Roberto, por su parte, alternaba momentos de lucidez inquietante con episodios de delirio, murmurando palabras incomprensibles en mitad de la noche. Y él. Él empezaba a sentirlo también. Una presión sorda en el pecho, una incomodidad creciente cada vez que se acercaba al garaje. Como si aquel lugar, antes insignificante, se hubiera convertido en el epicentro de algo que no debía existir. No necesitaba pruebas. Lo sabía. La muñeca. Aquella vieja máquina que su hijo había rescatado como un trofeo absurdo, ese objeto inútil, grotesco, era el origen de todo. Se había equivocado al permitir que entrara en su casa. Y ahora iba a corregirlo. Sin más dudas, sin más concesiones, tomó una decisión irrevocable. Había que sacarla de allí. Deshacerse de ella. De una vez por todas. Contrató un camión de mudanzas de una pequeña empresa local, de esas que trabajan hasta tarde por un extra. El padre de Roberto supervisó personalmente cómo la vitrina, ahora empañada por el polvo y la desidia, era subida al vehículo como un desecho más. Exhaló un suspiro de alivio, creyendo que la pesadilla había terminado.
El sol ya se estaba ocultando, tiñendo el cielo de Caracas con tonos anaranjados y violetas, cuando el camión, viejo y ruidoso, partió de la Urbina hacia el vertedero de La Bonanza a unos 30 kilómetros de la ciudad. Dentro de la cabina, el chofer, un hombre corpulento llamado Ramón, masticaba chicle con nerviosismo, mientras su ayudante, un joven flacucho de ojos asustadizos llamado Luis, no dejaba de mirar por el espejo retrovisor. «¿Seguro que esto es legal, Ramón?», preguntó Luis, la voz apenas un hilo. «Votar una cosa así, tan rara. Y a estas horas». Ramón bufó. «Legal o no, el viejo pagó bien. Y esa muñeca me da mala espina. Cuanto antes la larguemos, mejor». La noche cayó con una rapidez tropical mientras se adentraban en las afueras de la ciudad, por caminos cada vez más solitarios. Las luces de la ciudad se fueron apagando detrás de ellos, reemplazadas por la oscuridad del campo y el tenue brillo de la luna. El camión traqueteaba, y con cada bache, un crujido metálico provenía de la parte trasera, como si los engranajes de la adivinadora se quejaran. «¿Escuchaste eso, Ramón?», dijo Luis, encogiéndose en su asiento. «El camión es viejo, Luis, el camión es viejo», respondió Ramón, intentando sonar convincente, pero sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el volante. Llegaron al vertedero municipal ya bien entrada la noche. El lugar era un paisaje desolador de basura y escombros, iluminado solo por la luna y las luces tenues de un puesto de guardia abandonado. El aire apestaba a descomposición y a metal oxidado. «Aquí es», dijo Ramón, deteniendo el camión. «Vamos, rápido. Y no mires mucho». Abrieron la parte trasera del camión. La vitrina de Sibila, envuelta en una lona sucia, parecía aún más ominosa en la oscuridad. Con un esfuerzo conjunto, la arrastraron hasta el borde del camión. El cristal astillado brilló por un instante bajo la luz de la linterna de Ramón. «A la 1, a las 2, y a las 3, dijo Ramón, y con un último empujón, la vitrina se deslizó por el borde, cayendo con un estruendo sordo sobre una pila de neumáticos viejos y hierros retorcidos. El cristal que quedaba se hizo añicos con un sonido seco. Y entonces, del montón de escombros, de donde la urna había aterrizado, emergió un sonido. No era el crujido de la madera o el tintineo del cristal. Era una risa. Una risa frenética, hueca, metálica, que parecía venir de las profundidades de la tierra, pero que claramente resonaba en el aire de la noche. Una risa que se burlaba, que celebraba, que prometía un regreso. Ramón y Luis se quedaron paralizados, el corazón latiéndoles en las sienes. La risa se hizo más fuerte, más clara, como si la muñeca, ahora libre de su vitrina, se estuviera regocijando. «Vámonos de aquí», gritó Luis, el terror puro en su voz, y sin esperar a Ramón, corrió hacia la cabina del camión. Ramón no lo pensó dos veces. El miedo lo había paralizado por un segundo, pero la risa lo sacó de su estupor. Saltó a la cabina, encendió el motor con un rugido y pisó el acelerador, haciendo chirriar los neumáticos sobre la grava. El camión salió disparado del vertedero, dejando atrás la risa que resonaba en la noche, una risa que los perseguiría en sus pesadillas por el resto de sus vidas. Creía que la había dejado atrás, un trasto más en el olvido. Pero a los 3 días, al abrir el garaje, el corazón del padre de Roberto le dio un vuelco. Allí estaba, de nuevo. En el mismo rincón, la adivinadora, inmóvil dentro de su vitrina, con la cicatriz en la mejilla de porcelana brillando en la penumbra, como si se hubiera burlado de su intento. No había marcas de entrada forzada, ni señales de que alguien la hubiera devuelto. Simplemente estaba allí. Y el vidrio de la vitrina intacto. La visión lo quebró. Una furia ciega, nacida del terror y la impotencia, lo invadió. Ya no se trataba de deshacerse de ella, sino de destruirla. Corrió a buscar un bate de Roberto, sus manos temblaban, sus dientes rechinaban. No era un muñeco, era el mal personificado. Regresó al garaje, el bate en alto, decidido a acabar con esa abominación de porcelana. Dio un paso, su mirada fija en los ojos vacíos de la muñeca. Levantó el arma, su cuerpo entero tenso con la intención de un golpe final. Pero el golpe nunca llegó. Un dolor agudo y punzante le estalló en la cabeza. Sus músculos se tensaron, luego se aflojaron, traicionándolo. El hacha se le escurrió de las manos y cayó con un sordo golpe en el cemento.
El padre de Roberto se desplomó al suelo, su cuerpo inerte. Un ictus fulminante lo había golpeado. Su cara quedó inmovilizada en una expresión de terror congelado, con los ojos bien abiertos mirando fijamente a la adivinadora, una mueca de espanto que ya no podía borrar. La venganza de la Sibila, una cuenta por cobrar. A la semana del asalto a Roberto, la red de Gino comenzó a deshilacharse. Uno a uno, los pandilleros que habían puesto sus manos sobre el joven apostador encontraron un final horrible, una justicia retorcida que nadie pudo explicar. El amanecer encontró al tuerto tendido en un callejón húmedo, con el cuerpo encorvado contra la pared como un muñeco abandonado. Nadie lo había oído gritar, pero los vecinos juraron que, horas antes, un repiqueteo de pasos diminutos había recorrido las baldosas de piedra, seguido por un susurro que parecía salir de ninguna parte, un aliento frío que olía a barniz viejo ya. Que había ganado su apodo por un parche mugriento que ocultaba la cuenca vacía, era un matón de los de antes, acostumbrado a palear por unas monedas o a arrancar confesiones a golpes de nudillos. Pero aquella noche, su fuerza no le sirvió. Cuando lo encontraron, el único ojo sano había sido arrancado de cuajo, y, en el parche que lo cubría, había algo que nadie quiso tocar, un diminuto trozo de porcelana, del mismo blanco lechoso que la cara de Sibila. La policía habló de una pelea callejera, de ajustes de cuentas. Pero las marcas que tenían la cara y el cuello eran demasiado finas, como si una mano minúscula y precisa hubiera trabajado sobre él, una mano que nunca tembló. Apenas días después el mono tenía un nombre bien ganado que evocaba ligereza y agilidad, y era cierto, lo conocían por trepar muros como si la gravedad fuera una sugerencia. El barrio había aprendido a temer ese golpeteo rápido de sus botas sobre las cornisas, siempre escapando, siempre acechando. Su cuerpo apareció colgando de cabeza en un farol, meciéndose con la brisa fría de la madrugada. Sus extremidades parecían de goma, dobladas en ángulos imposibles, con los hombros dislocados y las rodillas retorcidas hacia atrás, como si alguien hubiera decidido cortarle los hilos a una marioneta. Debajo de él, reposaba una carta del tarot. El colgado. Pero no estaba limpia, estaba empapada en un líquido oscuro, espeso, que chorreaba como alquitrán. No era sangre. Olía a grasa vieja, a aceite rancio, el mismo olor que alguna vez había emanado de las bisagras oxidadas de la urna de Sibila. Justo 15 días después, el Daga, un hombre silencioso, de esos que dejan tras de sí un rastro de temor. Su nombre no era un apodo gratuito, siempre llevaba una navaja, siempre dispuesto a usarla. Lo hallaron en su cama, como si hubiera intentado dormir, pero el sueño nunca llegó. Su piel era un mapa de cortes, cientos de incisiones minúsculas, tan delgadas que parecían caligrafía, pero tan profundas que lo habían desangrado gota a gota. En su mano derecha, todavía cerrada con rigidez cadavérica, apretaba un trozo de tela antigua, raída, manchada de polvo, un retal del vestido de Sibila. La policía habló de drogas, de una sobredosis que lo llevó a la autolesión. Pero los forenses murmuraron entre dientes, nadie puede hacerse cortes así de exactos, salvo que una mano guía, paciente y diminuta, hubiera estado dibujando sobre su carne. Cara cortada era el cabecilla improvisado, el que había instigado el ataque, el que había dicho, es solo una muñeca, no puede hacer nada. Lo encontraron en su apartamento, rodeado de un silencio roto solo por el goteo de un grifo. El espejo del baño estaba hecho añicos, como si algo o alguien lo hubiera empujado contra él una y otra vez. Su rostro era un mosaico macabro, miles de fragmentos de cristal incrustados en la piel, un rompecabezas sangrante que ya nadie podría armar. Su boca estaba abierta en un grito que no llegó a ser sonido, y entre sus dientes había algo imposible, un diminuto trozo de vidrio biselado, idéntico al del escaparate donde Sibila alguna vez estuvo encerrada. Aquella noche, los agentes que redactaron el informe juraron que, cuando revisaban la escena, una risa, seca, hueca, como madera crujiendo, se deslizó por el apartamento vacío. No se atrevieron a escribirlo. Pero todos la escucharon. La desesperación de Gino y la profecía ignorada. Gino, il capo di tutti i capi, no sabía qué pensar. La muerte de sus hombres, tan extrañas, tan consecutivas, no eran obra de la policía ni de una banda rival. Eran demasiado personales, demasiado orquestadas. Había consultado a médiums y brujos que solo lo confundían con rituales inútiles y predicciones vagas, todos ellos huyendo con su dinero y sin una respuesta clara. La suerte de su garito se había esfumado, y la paranoia crecía entre sus filas. Pero una noche,
en la trastienda de su propio casino, una anciana misteriosa, en harapos, a la que nadie recordaba haber visto entrar, se le acercó entre el humo y el tintineo de las fichas. Sus ojos, aunque velados por la edad, brillaban con una sabiduría ancestral. «Estás condenado, hijo de la noche», siseó la mujer, su voz rasposa como hojas secas. «Tus hombres cayeron. Tú serás el próximo». Lo dijo con calma pasando su dedo pulgar, frío, como de porcelana, por su mejilla derecha. «No podrás escapar de la muerte, a menos que la encuentres y entierres su corazón en lo más profundo. Solo así cortarás el hilo». «No se me permite mentir», añadió la anciana, extendiendo una mano huesuda que parecía vieja y seca como papiro. «Te doy la profecía, te doy la solución». «Dame un dinerillo», le exigió. Gino, hipnotizado por la convicción en sus palabras, le ofreció unas monedas. La anciana la recibió con un movimiento lento de cabeza, sus labios finos apenas curvándose en algo que podría haber sido una sonrisa. Se desvaneció entre la multitud tan rápido como había aparecido, dejando a Gino helado. No era supersticioso, pero la coincidencia de las muertes y la convicción en la voz de la mujer lo perturbaron. Gino, confundido, creyó. Necesitaba respuestas. Intuyo que el origen de la suerte y la desgracia de Roberto estaba ligado a esa muñeca. Recordó vagamente a Miguel, el amigo de Roberto, el nerd que había ayudado al chico con sus trastos. Con la amenaza de sus matones, Gino forzó un encuentro con Miguel. Mientras Miguel balbuceaba los detalles, liberando el peso de su terrible secreto, una imagen se formó en la mente de Gino. No era la anciana, sino la muñeca. La misma adivinadora de porcelana, con su risa seca y su cicatriz. Sus labios agrietados se movían en un susurro inaudible, pero la voz resonaba clara en la cabeza de Gino: «Yo soy la anciana, Gino. Y vengo por ti». El capo sintió un escalofrío que no era del aire acondicionado. La información sobre Sibila era la única moneda que importaba. Gino se quedó solo en la mesa, la grappa sin tocar. Miró sus puños, luego el anillo de oro. Los muertos. Las pérdidas. Y ahora, una muñeca con un corazón de lata y una lengua tan larga que podía extenderse a través del tiempo. Abrió su móvil y marcó un número. Su voz era grave, sin rastro de miedo, pero con una nueva determinación. «Escuchen bien, muchachos. Quiero a esa muñeca. Y la quiero intacta». A la mañana siguiente, las calles de la Urbina y los barrios aledaños se llenaron de un rumor inusual, una promesa que se extendía como un reguero de pólvora. Gino, el capo, ofrecía una recompensa jugosa a quien le trajera la muñeca maldita a su garito. La caza había comenzado. La confesión forzada y el gesto de un capo. Miguel sintió un escalofrío que no provenía del aire acondicionado del club nocturno, sino de los ojos implacables de Gino. Estaba sentado en una mesa apartada, entre dos gorilas con trajes baratos que olían a tabaco rancio. Gino, con su impecable traje de seda y un anillo de oro que brillaba en su dedo, lo observaba con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Había una copa de grappa a medio beber frente a él, y sus ojos pequeños y negros no se apartaban de Miguel. El joven, pálido de terror, acabó revelando todo lo que conocía: la historia de Sibila, su creación, el corazón inexpugnable, el hallazgo por entre los desechos del circo en quiebra. Y su ubicación en el garaje trastero de Roberto. Además de una descripción detallada de la cicatriz en su rostro en el mismo lado donde la anciana pitonisa pasó su dedo por su cara y donde comenzaba a notarse algo así como un rasguño que comenzaba a infectarse. «Ascolta, ragazzino», comenzó Gino, su voz apenas un murmullo que aún así cortaba el aire. «Mis amigos murieron. Mal. Muy mal. Y ese estúpido di Roberto, tiene un ángel o un demonio». «¿Tú sai cose?» Miguel temblaba. El miedo era un nudo helado en su estómago. La imagen de El Tuerto, el mono, daga y cara cortada había circulado por las calles, las historias de sus muertes extrañas aterrorizando a todos. Pero Miguel sabía que no era la mafia rival. Era a ella. Sibila. Yo no sé de qué me habla, señor Gino», balbuceó, intentando sonar convincente, pero su voz se quebró. Gino sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Hizo un gesto y uno de sus gorilas le puso una mano pesada en el hombro a Miguel. «No juegues conmigo. Tú estabas con él.
Jugaban con una muñeca. Habla. Ahora. El pánico se apoderó de Miguel. La mano pesada lo oprimía. Cerró los ojos, y la imagen de la risa de porcelana de Sibila se proyectó en su mente, esa risa muda y cruel en el rostro cortado. Abrió los ojos, la desesperación brillando en ellos. No había escapatoria. Es la muñeca, señor Gino, confesó Miguel, su voz apenas audible, un torrente de palabras atropelladas por el terror. Se llama Sibila. La encontró Roberto en el remate del circo. Él la reparó. Nosotros creímos que era un juego. Pero ella no es normal. Tiene un corazón de lata dentro, que no pudimos abrir. De ahí sale algo. Ella le decía a Roberto cómo ganar. Predicciones. Y luego castigaba. Los muertos fueron por ella. Miguel le explicó la historia de Sibila como pudo de cómo había infectado la suerte y la mente de Roberto. Contó sobre los sueños, sobre la presencia en el garaje. Su voz se aceleraba con cada detalle, liberando el peso de ese secreto terrible que había guardado. Gino escuchaba, su rostro inexpresivo, pero sus ojos seguían a Miguel con una intensidad feroz. Cuando Miguel terminó, el silencio en la mesa se hizo insoportable, solo roto por la música lejana del club. Estrega gritó: «Adesso, ¿dónde está esa muñeca ahora?», preguntó Gino, su voz era un susurro. En el garaje. En el garaje de la casa de Roberto. En la Urbina. Es una quinta grande, de esquina. La tiene en un trastero, al fondo. Miguel casi sollozó, liberado y aterrorizado a partes iguales. Gino se levantó. Su rostro, antes impasible, se contrajo en una mueca peculiar. Llevó su mano derecha a la altura de su boca, dobló el pulgar hacia adentro entre el índice y el medio, y movió el puño de arriba abajo, un gesto ancestral. Era la típica mano cornuta italiana, un gesto contra el mal de ojo, contra la mala suerte, contra lo desconocido que desafía la razón. El capo de capós, un hombre de acero, estaba haciendo una mueca supersticiosa. Lo que Miguel le había contado era tan descabellado, tan ajeno a su mundo de plomo y billetes, que solo podía ser verdad. Había algo más allá del juego, algo oscuro y antiguo. «Vete», dijo Gino, su voz tensa. «Y reza. Mucho». «Gracias, señor», tembló la voz de Miguel. «Ari, si de algo le sirve, mire la foto que le tomé a la muñeca el día que la encontramos. La primera era una foto de grupo con las máscaras encontradas y la segunda una fotografía de Sibila donde se apreciaban sus ojos y sobre todo su cicatriz. Ivano. Encárgate de pasarla a tu móvil y luego imprimirla para repartirla al grupo», ordenó Gino. Miguel no esperó una segunda orden. Salió del club a la carrera, sin mirar atrás, con el corazón latiendo desbocado, sintiendo el aire frío de la noche como una liberación. Estaba vivo. Gino, il capo, no le había puesto una mano encima. La información sobre Sibila era la única moneda que importaba. Gino se quedó solo en la mesa, la grappa sin tocar. Miró sus puños, luego el anillo de oro. Los muertos. Las pérdidas. Y ahora, una muñeca con un corazón de lata. Abrió su móvil y marcó un número. Su voz era grave, sin rastro de miedo, pero con una nueva determinación. «Escuchen bien, muchachos. Quiero a esa muñeca. Y la quiero intacta». A la mañana siguiente, las calles de la Urbina y los barrios aledaños se llenaron de un rumor inusual, una promesa que se extendía como un reguero de pólvora. Gino, il capo, ofrecía una recompensa jugosa a quien le trajera la muñeca maldita a su garito. La caza había comenzado. Finalmente, Gino entendió. No era suerte, era algo más antiguo, más maligno. Y no quería ser el siguiente. A la mañana siguiente, las calles de la Urbina y los barrios aledaños se llenaron de un rumor inusual, una promesa que se extendía como un reguero de pólvora. Gino, il capo, ofrecía una recompensa jugosa a quien le trajera la muñeca maldita a su garito. La caza había comenzado. Capítulo 9. Gino. A Gino no lo criaron. Lo prepararon. En Calabria, la infancia es apenas un tránsito breve hacia algo más oscuro, más definitivo. Allí, los hombres no crecen, se rebelan.
nació en una casa de piedra que parecía haber resistido no al tiempo, sino a las desgracias acumuladas de generaciones enteras. Las paredes guardaban silencios, y los silencios, en Calabria, siempre significan algo. Su madre rezaba. Su padre callaba. Y su abuela sabía. Fue ella quien le enseñó que no todo lo que se ve pertenece a este mundo. Que hay miradas que enferman el malocchio y palabras que no deben pronunciarse en voz alta. Que las almas, si no encuentran descanso, regresan. No para asustar, sino para reclamar. Le enseñó a escupir 3 veces antes de cruzar un umbral desconocido, a desconfiar de quien sonríe demasiado, a leer el temblor de una llama como quien descifra un mensaje. No todo es de Dios, le decía, con esa voz seca de quien no necesita convencer. Y Gino aprendía. No como aprende un niño, sino como absorbe un terreno seco el agua, sin preguntas. La otra educación vino después. O tal vez siempre estuvo allí, superpuesta, como una sombra sobre la piel. La Ndrangheta no se explicaba, se respiraba. No había ceremonias visibles para un muchacho, ni juramentos grandilocuentes. Solo encargos. Pequeñas tareas que, sin que nadie las nombrara, definían el rumbo de una vida. Llevar un paquete sin abrirlo. Escuchar sin repetir. Ver sin recordar. A los 12 años ya distinguía a los hombres de verdad de los que solo fingían serlo. No por lo que hacían, sino por lo que evitaban hacer. Por cómo sostenían la mirada. Por cómo se sentaban en una mesa sin necesidad de imponerse. A los 14 comprendió algo más profundo, que el poder no estaba en la violencia, sino en el miedo que nadie se atrevía a nombrar. Cuando cruzaron el océano, su madre lloró en silencio. No por Calabria. Por lo que sabían que no se quedaba atrás. Porque esas cosas viajan. Se instalan. Echan raíces en cualquier tierra. Nueva York lo confirmó. Las calles eran distintas, el idioma más rápido, los edificios más altos. Pero debajo de todo eso latía lo mismo. En Brooklyn, los apellidos seguían teniendo peso. Las lealtades no se diluían, se afilaban. Los hombres vestían mejor, hablaban menos de religión, pero seguían tocándose el pecho al escuchar ciertas palabras. Seguían evitando el número 17. Seguían cargando amuletos ocultos bajo la camisa, no por fe, sino por costumbre. El miedo antiguo no desaparece. Se adapta. Gino encontró su lugar en los márgenes del juego. Los garitos clandestinos eran más que negocios, eran espacios donde la suerte se negociaba como si fuera una mercancía más. Pero él no confiaba en la suerte. Nunca lo hizo. Observaba. Esperaba. Escuchaba el ritmo de las manos, el temblor en la voz, el silencio entre una apuesta y otra. Y, a veces, había algo más. Una intuición que no provenía de la lógica. Una certeza sin origen claro. Como si alguien o algo le susurrara cuándo avanzar y cuándo retirarse. Ganaba. Y eso empezó a incomodar. El ascenso fue silencioso. De jugador a operador. De operador a dueño de mesas. Luego de locales. Después de rutas de dinero que se movían sin dejar rastro visible. Aprendió a no humillar, a perder cuando convenía, a construir favores que se convertían en deudas invisibles. Hasta que llegó el error. No fue un arrebato. Fue una consecuencia. El juez llevaba tiempo acercándose demasiado. No creía en supersticiones, ni en sombras, ni en nada que no pudiera probar. Ese tipo de hombres son los más peligrosos. Porque no ven los límites que otros respetan sin saber por qué. La orden llegó sin dramatismo. La noche fue limpia. Pero hubo un instante, uno solo, en el que Gino sintió algo que no encajaba. Un silencio distinto. Como si el aire se hubiera detenido a observar. El disparo fue preciso. El cuerpo cayó. Y sin embargo, algo no terminó. Algo quedó abierto. Y él, que había crecido entre historias de cuentas pendientes que atraviesan la muerte, lo supo. La ciudad cambió de ritmo después de aquello. O tal vez fue él quien cambió. Las señales se acumularon.
Miradas distintas. Comentarios que no se completaban. Una presión que no venía de ningún lugar concreto, pero que se hacía sentir. No esperó a que se volviera evidente. Los papeles llegaron rápido. Otro nombre. Otra historia. Otro destino. Venezuela. Caracas lo recibió sin preguntas. Como hacen las ciudades que crecen más rápido de lo que pueden comprenderse a sí mismas. Había dinero. Movimiento. Espacios sin dueño claro. Y Gino hizo lo que sabía hacer. Observó. Midió. Midió. Se instaló sin ruido. No impuso. Adaptó. Entendió que el poder allí no se ejercía igual. Que había otras formas, otros códigos. Y los aprendió con la misma disciplina con la que había aprendido a callar en Calabria. Creció. Primero en pequeños negocios. Luego en redes. Después en conexiones que unían puertos, mercancías, voluntades. Su nombre empezó a circular sin necesidad de ser pronunciado. Eso era suficiente. Pero nunca dejó atrás lo otro. Las precauciones. Nunca entraba a un lugar nuevo sin detenerse un segundo en el umbral. Nunca ignoraba una incomodidad repentina. Nunca daba por hecho que todo podía explicarse. Porque sabía que hay cosas que no necesitan explicación para ser reales. Cuando escuchó por primera vez el nombre de Sibila, no le prestó atención. Había oído demasiadas historias. Pero algo en la forma en que se mencionaba le resultó familiar. No el contenido. El silencio que venía después. Ese vacío breve en la conversación, esa mirada que se aparta, ese cambio de tono. Ese mismo código no escrito que en Calabria significaba una sola cosa. Cuidado. Recordó a su abuela. Recordó las velas. Recordó aquellas palabras que nunca había olvidado. No todo es de Dios. Y por primera vez en muchos años, Gino sintió algo que no reconoció de inmediato. No era miedo. Era algo más antiguo. Algo que no se negocia. Algo que, si se ignora, termina por cobrar. Capítulo 10. La cacería comienza. La orden de Gino fue clara, concisa y se propagó como un reguero de pólvora por los bajos fondos de Caracas. Quiero a esa muñeca. Intacta. Y el que la traiga, se lleva una fortuna. La recompensa jugosa encendió la codicia y la curiosidad de los hombres más desesperados y ambiciosos de la ciudad, aquellos que se movían en la sombra de la ley. No era solo la mafia, eran pequeños ladrones, buscadores de curiosidades, y hasta algunos exempleados del circo que recordaban a la adivinadora profetisa y su extraña aura. Los primeros en moverse fueron los hombres de Gino, los más leales, y a la vez, los más temerosos de su jefe. Se movían en coches oscuros y todoterreno, preguntando en los garitos, en las esquinas, en los mercados negros de objetos robados. La descripción era vaga, una muñeca vieja, de madera y porcelana, con un vestido raído y una cicatriz en la mejilla. La mayoría pensó que estaba en un circo. La información de Miguel había sido precisa y ambigua a la vez, se prestaba a confusión, la muñeca estaba en un garaje en la Urbina. Al principio, la búsqueda fue discreta, casi un sondeo. Los hombres de Gino, acostumbrados a la violencia directa, se sentían incómodos con la tarea. Buscar una muñeca era algo de niños, no de capós. Pero la seriedad de Gino, y la extraña forma en que sus hombres habían muerto, les había infundido un nuevo tipo de respeto, mezclado con un miedo supersticioso. Las primeras noches, los alrededores de la quinta de Roberto en la Urbina se convirtieron en un hervidero de actividad sigilosa. Coches que pasaban lentamente, hombres apostados en las esquinas, miradas furtivas hacia el imponente muro de ladrillo. No querían llamar la atención, ni de la policía ni de los vecinos. Dentro de la casa, Roberto seguía confinado, su cuerpo magullado y su mente nublada por los analgésicos. Pero la presencia de Sibila, oculta en el garaje trastero, era más fuerte que nunca. Sentía la agitación en el exterior, una vibración en el aire que no era solo el zumbido de la ciudad. Era la expectación, la codicia, el miedo que se acercaba. Y Sibila, en su silencio, parecía regocijarse. Los hombres de Gino, al acercarse a la propiedad,
comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Uno de ellos, el flaco, que vigilaba desde un coche estacionado a 2 cuadras, juró haber escuchado una risa metálica y hueca que se colaba por la ventana cerrada de su vehículo, una risa que le heló la sangre y le hizo dudar de su sobriedad. Otro, el mudo, conocido por su estoicismo, se encontró con que la radio de su coche se encendía y apagaba sola, emitiendo estática, y por un instante, lo que sonó como un lamento antiguo, antes de volver al silencio. Los perros del barrio, que solían ladrar a cualquier sombra, se mantenían extrañamente silenciosos o gemían con un miedo inusual cada vez que los hombres de Gino se acercaban demasiado a la quinta. Las luces de la calle parpadeaban, y las sombras parecían alargarse y retorcerse de formas imposibles. No eran eventos dramáticos, pero eran suficientes para sembrar la duda y el nerviosismo en hombres que creían solo en lo tangible. Gino, impaciente, comenzó a presionar. Quería resultados. Las historias de sus hombres sobre ruidos raros y sensaciones extrañas lo irritaban, pero la persistencia de los fenómenos lo inquietaba. Sabía que la muñeca estaba allí. Y sabía que no sería fácil. La cacería se intensificó. Ya no se trataba solo de vigilar, se trataba de encontrar una forma de entrar, de reclamar la recompensa, de deshacerse de la maldición que Gino creía que lo acechaba. La quinta de Roberto, antes un refugio, se había convertido en el centro de una tormenta, con Sibila en su ojo, esperando el momento de revelar su verdadero poder a quienes osaran perturbar su nuevo hogar. Las peticiones de Sibila y la recuperación de Roberto. Mientras los ojos de Gino se posaban sobre su garaje, Roberto se recuperaba lentamente. Las muletas eran ahora una extensión de sus piernas, el eco de cada fractura. La sala de su casa, con su vista al jardín, se había convertido en su nueva prisión. Pero la verdadera prisión, la que lo consumía, era la de su mente. Sibila, aunque oculta y custodiada, no había dejado de comunicarse. Todas las noches, en el duermevela inducido por los analgésicos, la voz sin voz de Sibila regresaba, más clara, más exigente. No eran solo promesas de venganza, sino una petición insistente, una orden, le pedía que la moviera. Cambia mi lugar, Roberto. Mueve la piedra. La oscuridad pesa. El metal me ahoga. Roberto sabía a qué se refería. Su propia pick-up, una robusta camioneta que usaba para sus aventuras, había sido aparcada justo frente a la puerta del trastero, bloqueando el acceso. Era un acto inconsciente de su padre, una barrera adicional para que Roberto no volviera a escabullirse. Pero ahora, esa barrera se había vuelto un obstáculo para Sibila.